Hola, soy Juan Ramón Moreno. Y yo, María Isabel Vera Muñoz, somos profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, y el trabajo que vamos a presentar sobre QR Learning, la invisibilidad de la mujer en el arte, trata sobre un experimento que hemos hecho en la Facultad de Educación con futuros profesores de primaria, en los que pretendíamos varias cosas, entre otras que conocieran la presencia de la mujer en el arte, que utilizaran la tecnología y que fuesen capaces de elaborar objetos de aprendizaje con vistas a que puedan enseñarlo a sus futuros alumnos de primaria. Para ello, para crear estos objetos de aprendizaje, hemos utilizado la tecnología del M-Learning o el aprendizaje a través de dispositivos móviles, lo cual es una herramienta interesante para poder poner en contacto dispositivos que los alumnos usan en su vida cotidiana de uso diario con la propia educación formal que damos en las aulas. Además, eso nos permite abordar la temática de una educación informal, es decir, aquella información que el alumnado encuentra más allá de las aulas, que suele encontrar a través de la red, de internet, aunque nos encontrábamos con el problema de cierta resistencia del uso de los dispositivos móviles por parte del profesorado o de los centros, pues por el mal uso que puedan hacer los alumnos del propio teléfono móvil, comunicación, acceder a contenidos inapropiados, y se nos planteaba la duda de qué contenido introducir para este trabajo con las tecnologías móviles. Para ello decidimos introducir el tema de la invisibilidad de la mujer dentro del mundo del arte. Como dice la profesora Fernández Valencia, no existe un ojo inocente. La historia del arte que tradicionalmente nos han contado está plagada de nombres masculinos, pero poco o nada conocemos de las creadoras femeninas. En los años 80 el colectivo de performance Guerrilla Girls hizo una acción en el museo, en el Met de Nueva York, hablando precisamente de la poca visibilidad que tenían las mujeres como artistas dentro de los museos, no así como objeto del arte, que sí que eran las mujeres protagonistas. Para las profesoras West y Rosenthal de la Universidad de Oxford, durante la Edad Moderna, hablamos del Renacimiento y del Barroco, el género que más se adecuaba a la mujer como artista era el género del retrato. En primer lugar, porque el retrato era considerado ya un género secundario, en el que simplemente los artistas tenían que copiar la fisonomía del protagonista, con lo cual eso casaba muy bien con el papel secundario que la propia mujer tenía en la sociedad, y además el retrato era un género que podían trabajar las mujeres en la intimidad del hogar, no era un acto público de pintura, sino que podían trabajar con el protagonista dentro del hogar, que era el papel, el escenario escogido para la vida de la mujer. Esta invisibilidad de la mujer dentro del arte empieza a cambiar a partir del siglo XX, en primer lugar a principios del siglo XX con las vanguardias históricas, que ya empiezan a valorar, digamos, la creatividad, la capacidad intelectual del artista, independientemente de que sea hombre o sea mujer, y sobre todo empieza a cambiar a partir de los movimientos feministas de los años 60 y 70, cuando las propias mujeres artistas comienzan a crear una identidad femenina en el mundo del arte completamente separada o al margen de los creadores masculinos. ¿Y cómo incluir este contenido de la invisibilidad de la mujer en el mundo del arte a través de la tecnología en un aula para futuros docentes de primaria? Pues bueno, para ayudarnos en esta inclusión de la tecnología y la invisibilidad de la mujer en el mundo del arte, nos hemos basado en el marco TEPAC que nos proponen las profesoras Kohler y Misra, en el cual nos hablan estas profesoras de que hay que llegar a una conjunción entre tres elementos fundamentales. Por un lado, el conocimiento tecnológico; por otro lado, los contenidos que sean adecuados, que se van a trabajar en clase; y por otro lado, el nivel pedagógico que tienen los alumnos. La conjunción de esos tres elementos van a conseguir una educación más eficiente utilizando las tecnologías. Pero además, hemos seguido a la profesora Ricala cuando nos decía que para el trabajar específicamente no solo con la tecnología, sino con el mobile learning, con el M-Learning, como hemos hecho en esta experiencia didáctica, tenemos que tener en cuenta otros tres elementos. Por un lado, la capacidad del alumno
para utilizar la tecnología, por otro lado los intereses sociales que puede tener la propia educación y por último el propio uso de los dispositivos, que es importante dentro de la experiencia didáctica. El QR Learning, que es la experiencia que nosotros hemos desarrollado a través del móvil y los códigos QR, supone una serie de ventajas para el alumnado dentro de la educación. Por un lado, la facilidad que tienen de acceso a una gran cantidad de información, ya que con el teléfono móvil y con la tablet tienen capacidad de encontrar una gran cantidad de información. Por otro lado, nos permite a los profesores, a los docentes, preparar una educación más flexible y personalizada, centrada en los intereses o adaptada a los intereses del propio alumnado. Y por último, también favorece la comunicabilidad y el trabajo cooperativo de los alumnos, porque pueden trabajar a través de las tecnologías en grupo. Por supuesto, el QR Learning, estas experiencias a través de dispositivos móviles, no garantiza el aprendizaje en sí mismo. Es una herramienta que lo que va a conseguir es abrir un gran abanico de posibilidades en el campo de la enseñanza y el aprendizaje, para que el alumno pueda encontrar información, analizarla y transmitirla. Dentro de los objetivos que nos proponíamos en la experiencia didáctica, como objetivo principal nos preguntábamos si los alumnos eran capaces de investigar este tema de la invisibilidad de la mujer en el mundo del arte. En concreto nos centrábamos en la Edad Moderna, tanto las etapas del Renacimiento como del Barroco, por la gran cantidad de información que ya existía en la red sobre las mujeres artistas de estas épocas. Iba a ser más fácil para los alumnos encontrar la información. Si iban a saber utilizar, seleccionar y criticar las fuentes de información que iban a servir como base para este trabajo, si los alumnos iban a conseguir trabajar de forma cooperativa, el trabajo en grupo, y por último si iban a ser capaces de volcar toda la información analizada y filtrada en un código QR que contuviese la información que al final los futuros alumnos de educación primaria pudieran trabajar con esos códigos QR. Para esta experiencia didáctica hemos trabajado con 195 estudiantes, todos de la Universidad de Alicante, que tienen como asignatura didáctica de la historia en tercero del grado de educación primaria. A la hora de llevar a cabo la experiencia didáctica se ha dividido en tres grandes etapas. Por un lado, pasamos una encuesta de detección de conocimientos previos para ver de dónde partían nuestros alumnos. En segundo lugar, desarrollamos la investigación y el código QR. Y en último lugar, volvíamos a pasar la misma encuesta que habíamos pasado de conocimientos previos para contrastar la mejora del conocimiento, si se había producido o no. Las tres preguntas que les hacíamos a nuestros alumnos era si cuántos nombres de artistas mujeres del Renacimiento del Barroco serían capaces de citar, por si conocían a alguna mujer artista de esas épocas, cuántos nombres de artistas masculinos serían capaces de citar, porque probablemente partíamos de la hipótesis que artistas masculinos sí que conocían. Y por último, una pregunta sobre la reflexión. ¿Por qué pensaban que el papel de la mujer como artista había quedado invisible en el discurso histórico? Si alguna vez se habían planteado esa reflexión de la invisibilidad de la mujer dentro del mundo del arte. Para realizar el código QR dividimos a los alumnos por pares en grupos de 2 estudiantes. Tuvieron que trabajar con las fuentes, buscar la información, utilizando una metodología de indagación y de investigación. Tuvieron que seleccionar ellos la propia información y con esa información encontrada tenían que crear un blog educativo en el que podían incluir contenidos que fueran variados e interactivos, es decir, no solo imágenes y letra, podían incluir vídeos, reconstrucciones, visitas a museos virtuales, que les permitía el blog poder incluirlas, todo ese tipo de información. Y por último, con la información ya volcada en el blog, tenían que crear un código QR en el que pudieran leer con el teléfono móvil y que sirviera como una herramienta educativa para los futuros alumnos de educación primaria. Por supuesto, transmitiendo la información previamente buscada, analizada y filtrada en su proceso de investigación. Como decía, al final del proceso volvimos a pasar las mismas preguntas y ahí pudimos comparar los resultados del conocimiento previo con los que habían obtenido una vez habían investigado y hecho su código QR. La primera pregunta era cuántos nombres de artistas mujeres eran capaces de citar
Si vemos la gráfica de la detección de conocimientos previos, pues nos encontramos con que el 99% de los alumnos no conocían ninguna mujer artista ni del Renacimiento ni del Barroco. Nos encontramos ahí el 1% que sí que fue capaz de citar a una mujer artista, aunque en este caso no consiguió citar a una mujer artista del Renacimiento ni del Barroco, pero bueno, citó a Frida Kahlo, que es una artista posterior, pero bueno, por lo menos fue la única alumna que consiguió citar un artista de género femenino. Sin embargo, si comparamos esos resultados previos con los posteriores, nos encontramos que más del 70% de los alumnos son capaces de citar 2, 3 o 4 artistas femeninas en las épocas del Renacimiento y del Barroco. Con lo cual esa investigación y ese código QR que han creado ha servido para que mejoraran esa competencia. También la segunda pregunta que les habíamos planteado es si eran capaces de nombrar artistas masculinos. Era por comparar el conocimiento que tenían del Renacimiento y el Barroco entre artistas masculinos y artistas femeninas. En la encuesta previa de detección de conocimientos previos, la gran mayoría de alumnos sí que era capaz de citar artistas masculinos, no muchos, pero sí que eran capaz, 2, 3, 4 y algunos incluso más de 4, eran capaces de citar a los referentes en la pintura del Renacimiento, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, eran los nombres que más nos cruzábamos. Sin embargo, y aunque la investigación no versaba sobre los artistas masculinos, sino que tenían que investigar sobre las artistas femeninas, cuando pasamos la encuesta posterior, de conocimientos posteriores, nos encontramos que también habían mejorado, también habían encontrado información sobre otros artistas masculinos y habían mejorado esa capacidad, puesto que más del 50% ya era capaz de citar más de 5 artistas del Renacimiento, del Barroco, artistas masculinos, que en principio no era el objetivo de nuestra investigación. Por último, la última de las preguntas de investigación era por qué pensaban que el papel de la mujer como creadora, como artista, había quedado invisible en el discurso histórico. En la encuesta de conocimientos previos nos encontrábamos que ninguna de las respuestas que notaban, si era una condición social, sobre si no se valoraba la capacidad intelectual de las mujeres, ninguna llegaba ni siquiera al 50%. Era un asunto en el que los alumnos no habían reflexionado mucho, nunca se habían hecho esa pregunta realmente. La encuesta posterior sí que nos ofrece unos datos por encima del 50% en prácticamente todos los ítems, todas las variables analizadas. Que no se le permitía, que el valor intelectual de la mujer no era valorado, que su ámbito de acción era solo el hogar o las labores domésticas. Cada una de esas respuestas superan ya el 50% de las contestaciones de nuestros alumnos. Como conclusiones, en esta investigación que hemos llevado a cabo en la Universidad de Alicante, pues por un lado nos va a quedar el aumento de la visibilidad de la mujer en el arte del Renacimiento y el Barroco, y por otro lado una conclusión importante es que los alumnos han sido capaces de forma muy positiva de hacer uso crítico de las fuentes de información, trabajar con las TIC, en este caso los códigos QR y los dispositivos móviles, y además ha sido muy útil utilizar el trabajo cooperativo. También otra de las conclusiones a las que hemos llegado es que aumentan y fijan sobre todo la adquisición de conocimientos, es decir, sus conocimientos no son temporales, cortos en el tiempo, sino que hemos comprobado que perduran en el tiempo y que han mejorado en calidad y en cantidad. Y también otra cosa que hemos detectado en este trabajo es que han mejorado el aprendizaje secundario, no solamente como acaba de decir mi colega, que han aprendido o que conocen más autores o más artistas masculinos, sino también en cuanto a su capacidad de seleccionar la información, de criticarla, de mejorarla, etcétera. Las referencias bibliográficas que hemos utilizado en este trabajo las hemos remarcado aquí, las principales referencias bibliográficas. Y por último, agradecerles la atención. Muchas gracias por su presencia. Y si tienen alguna duda o algún comentario que hacernos, hemos puesto en la diapositiva primera nuestros correos electrónicos, nuestras direcciones electrónicas, por si nos tienen que hacer alguna consulta.